Mi hermano vendió mi guitarra vieja por 50 pesos para enseñarme a madurar. No sabía que era el prototipo número 1 de la marca que yo fundé. Esa noche el comprador me llamó: señora, creo que esto le pertenece. Tengo 34 años y llevo casi una década construyendo una pequeña marca de guitarras desde cero. No soy una figura pública ni nada parecido, pero he logrado que el negocio sea estable y respetado dentro de un nicho bastante específico. Lo que casi nadie sabe, y cuando digo casi nadie incluyo a mi propia familia, es cómo empezó todo realmente. Antes de tener clientes, antes de registrar la marca, antes de entender siquiera cómo funcionaba el mercado, pasé meses en mi garaje trabajando sola con herramientas prestadas, materiales reciclados y más ganas que experiencia. El resultado de ese proceso fue una guitarra que, siendo honesta, no era bonita ni perfecta, pero funcionaba, y sobre todo representaba el punto exacto en el que dejé de soñar con hacer esto y empecé a hacerlo de verdad. Esa primera guitarra nunca la vendí ni la mostré. Era más un símbolo personal que un producto. Cuando me mudé de casa hace unos años, la dejé guardada en casa de mi madre porque en ese momento no tenía espacio ni condiciones para conservarla bien, y sinceramente pensé que allí estaría segura. Mi familia nunca ha entendido demasiado lo que hago, siempre lo han visto como una especie de hobby raro que por suerte salió bien, así que tampoco me preocupé en dar demasiadas explicaciones. Hace 2 semanas fui a casa de mi madre porque necesitaba buscar unos documentos antiguos. Mientras revisaba el trastero, me di cuenta de que la guitarra no estaba donde la había dejado. Al principio pensé que simplemente la habrían movido, pero después de buscar un rato empecé a sentir esa incomodidad que aparece cuando algo no encaja. Le pregunté a mi madre si sabía dónde estaba y me dijo que no, que probablemente mi hermano la había estado ordenando hace poco. Mi hermano menor siempre ha tenido una actitud complicada conmigo. Es de esas personas que, sin haber construido nada por sí mismas, opinan con mucha seguridad sobre lo que hacen los demás. Cuando le pregunté directamente, no solo no lo negó, sino que se tomó la situación a la ligera. Me dijo, con una sonrisa que todavía me cuesta olvidar, que había vendido esa guitarra vieja por $50 porque estaba ocupando espacio y que pensó que ya era hora de que yo dejara de aferrarme a cosas inútiles. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Durante unos segundos me quedé completamente paralizada, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Cuando reaccioné, le expliqué lo que significaba esa guitarra para mí, no en términos económicos sino personales, pero él siguió restándole importancia y repitiendo que no valía nada. Mi madre intervino para decir que no entendía por qué me lo tomaba así, que al final solo era un objeto viejo y que no merecía la pena montar un drama por eso. Esa fue la parte que más me dolió, porque en ningún momento intentaron entender lo que realmente había perdido. La conversación escaló rápido y terminé yéndome de la casa con una mezcla de rabia e impotencia difícil de describir. No era una cuestión de dinero, porque sé perfectamente cuánto valen mis productos actuales en el mercado y eso no era comparable. Era el hecho de que alguien había decidido por mí deshacerse de algo que representaba años de esfuerzo, sin preguntar, sin avisar y sin el más mínimo respeto. Esa noche estaba en casa intentando distraerme cuando recibí una llamada de un número que no conocía. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. Al otro lado había un hombre que, con un tono bastante calmado, me dijo que creía tener algo que me pertenecía. En ese momento no entendía a qué se refería, hasta que mencionó una guitarra con un logo incompleto grabado en el mástil. Sentí un vuelco inmediato. Le pedí que me explicara de dónde la había sacado y me contó que la había comprado por curiosidad, porque le llamó la atención lo extraña que era. Al investigar un poco el grabado, había llegado a mi empresa y decidió ponerse en contacto conmigo. Le expliqué lo que había pasado, intentando mantener la compostura, y hubo un silencio breve antes de que me dijera que aquello no era una guitarra cualquiera. En ese momento entendí que la historia todavía no había terminado. Actualización 1. Pasaron 3 días desde esa llamada y todavía siento que todo fue demasiado rápido como para procesarlo con calma. Después de que ese hombre me dijera por teléfono que creía tener algo que me pertenecía, estuve varios minutos sin saber qué hacer exactamente. Porque una parte de mí pensaba que podía ser una confusión o incluso una broma de muy mal gusto, pero otra parte, la más visceral, estaba completamente segura de que era la guitarra.
Le pedí que me explicara cómo había llegado a sus manos y me contó que la había comprado por curiosidad en una venta informal, que no le había costado prácticamente nada y que lo que le llamó la atención fue que, a pesar de su aspecto poco pulido, tenía detalles que no encajaban con una guitarra común. Me mencionó que había visto un intento de logo grabado en el mástil, algo muy rudimentario pero reconocible, y que decidió buscarlo por simple interés, sin imaginar lo que encontraría. Cuando encontró mi empresa y empezó a atar cabos, decidió llamarme. Yo, por mi parte, intentaba mantener la conversación lo más clara posible, pero la emoción se me escapaba en la voz. Le expliqué que esa guitarra era el primer prototipo funcional que había construido antes de que existiera oficialmente mi marca, que no estaba pensada para venderse ni para circular fuera de un contexto muy personal. Hubo un silencio incómodo después de eso, no porque la conversación fuera tensa, sino porque ambos estábamos procesando lo que implicaba. Finalmente me dijo que entendía y que no tenía problema en devolvérmela, pero que prefería hacerlo en persona porque quería verla conmigo y entender mejor su historia. Quedamos al día siguiente en un café bastante normal, sin nada especial, lo cual de alguna manera hizo que todo se sintiera más real. Llegué antes que él y estuve sentada revisando mentalmente todo lo que había pasado, desde el momento en que dejé la guitarra en casa de mi madre hasta la conversación con mi hermano. Cuando Daniel llegó, fue muy directo, no hizo ningún tipo de escena ni dramatizó el encuentro. Simplemente sacó el estuche, lo colocó sobre la mesa con cuidado y lo abrió. Ver la guitarra otra vez fue como un golpe directo al estómago. No porque estuviera dañada o en mal estado, sino porque seguía siendo exactamente lo que yo recordaba. Tenía las mismas imperfecciones, los mismos errores en el acabado, incluso una pequeña marca que le hice accidentalmente cuando estaba aprendiendo a usar el soldador. Era como ver una versión antigua de mí misma materializada en un objeto. Durante unos segundos no dije nada, solo la miré, intentando asimilar que había estado a punto de perderla definitivamente por una decisión que ni siquiera fue mía. Daniel observaba mi reacción con mucha atención, pero sin invadir el momento. Después de un rato me dijo que, desde su punto de vista, esa guitarra tenía un valor muy distinto al que le había dado la persona que se la vendió. Me explicó que, en el mundo del coleccionismo, los primeros prototipos o piezas fundacionales de una marca pueden adquirir un valor significativo con el tiempo, especialmente si la empresa logra consolidarse. No estaba diciendo que en ese momento valiera una fortuna, pero sí que tenía un potencial que iba mucho más allá de los $50 por los que había cambiado de manos. Yo le dije que entendía ese punto de vista, pero que para mí el valor era más emocional que económico y que lo único que quería era recuperarla. Le ofrecí devolverle el dinero que había pagado, junto con una compensación adicional por las molestias y el tiempo, porque me parecía lo mínimo justo. Él reaccionó con una ligera risa, no burlona, sino más bien sorprendida, y me dijo que no tenía sentido reducir la situación a una transacción tan simple. Según él, lo que tenía delante no era una compra cualquiera ni una devolución estándar, sino una pieza con una historia detrás que merecía ser tratada de otra manera. Eso me dejó un poco descolocada, porque no sabía exactamente a qué se refería ni qué esperaba de mí. En ese momento empecé a considerar la posibilidad de que quisiera negociar algo más complejo, tal vez un intercambio, una colaboración o incluso quedarse con la guitarra a cambio de alguna condición específica. Sin embargo, su actitud no era la de alguien intentando aprovecharse de la situación, sino la de alguien genuinamente interesado en hacer lo correcto sin ignorar el valor real de lo que tenía entre manos. La conversación se alargó bastante más de lo que esperaba. Hablamos de cómo empecé la empresa, de los errores que cometí al principio, de cómo había evolucionado mi trabajo con el tiempo y de lo que significaba para mí haber llegado hasta donde estoy ahora. En ningún momento sentí que me estuviera interrogando, más bien parecía querer entender el contexto completo antes de tomar una decisión. Eso, de alguna manera, hizo que confiara más en él, aunque seguía sin tener claro cómo iba a resolverse todo. Mientras hablábamos, no podía evitar pensar en el contraste entre esa situación y lo que había pasado con mi familia. Por un lado, alguien completamente ajeno a mi vida estaba tratando mi trabajo y mi historia con respeto, interés y cuidado, y por otro lado, las personas que se supone que deberían haber entendido al menos una parte de lo que significaba esa guitarra la habían reducido a un objeto sin valor que podía venderse sin más. Esa comparación me resultaba difícil de ignorar, aunque intentaba centrarme en recuperar la guitarra, el tema seguía dándome vueltas en la cabeza. Al final de la conversación,
Daniel volvió a cerrar el estuche con calma y me dijo que no iba a tomar una decisión impulsiva, que prefería pensar bien qué hacer porque entendía que la situación no era trivial. Me aseguró que la guitarra estaba segura y que no tenía intención de venderla ni moverla mientras tanto, lo cual me dio algo de tranquilidad, pero también dejó todo en un punto incierto. Me fui del café con la sensación de haber recuperado algo importante y al mismo tiempo de estar en medio de una negociación que todavía no entendía del todo. Desde entonces, no he vuelto a hablar con mi hermano. Mi madre me escribió un mensaje corto preguntando si ya se me había pasado el enfado, como si todo hubiera sido una reacción exagerada momentánea. Y decidí no responderle porque sentí que cualquier intento de explicar de nuevo lo que había pasado iba a caer en el mismo vacío de siempre. He estado centrada en el trabajo, intentando mantener la cabeza ocupada, pero es imposible no pensar en lo que va a pasar con la guitarra y en lo que implica todo esto más allá del objeto en sí. Ahora estoy esperando a que Daniel me vuelva a contactar después de haberlo pensado con calma. No sé si va a pedirme algo a cambio, si va a intentar formalizar algún tipo de acuerdo o si simplemente va a devolvérmela sin más, pero tengo claro que, pase lo que pase, esta situación ya cambió la forma en la que veo ciertas cosas, especialmente en lo que respecta a quien valora realmente lo que hago y quien no. Actualización 2. Pasó poco más de una semana desde que recuperé la guitarra y, aunque en teoría todo debería haber terminado en ese momento, la realidad fue bastante distinta porque las consecuencias empezaron a aparecer justo después. Durante los primeros días me enfoqué en algo muy simple que había estado evitando desde que todo ocurrió, que era volver a integrar esa guitarra en mi espacio de trabajo. No como un objeto decorativo ni como una reliquia intocable, sino como lo que siempre fue para mí, una referencia constante de dónde empecé y por qué hago lo que hago. La limpié con cuidado, revisé cada parte sin intentar mejorarla ni corregir errores, porque entendí que esas imperfecciones eran precisamente lo que le daba valor. En paralelo, seguí en contacto con Daniel, no porque hubiera quedado algo pendiente entre nosotros, sino porque de forma bastante natural la conversación se fue ampliando. Él no estaba interesado en aprovecharse de la situación ni en negociar nada extraño, como inicialmente había temido, sino que realmente le interesaba la historia detrás del instrumento. Me hizo varias preguntas sobre cómo había construido ese primer prototipo, qué decisiones había tomado sin experiencia y cuáles habían sido errores que luego se convirtieron en aprendizajes clave. Esa conversación, que en otro contexto habría sido puramente técnica, terminó siendo bastante más personal porque me obligó a poner en palabras cosas que nunca había explicado en detalle. En uno de esos encuentros, me planteó algo que al principio no consideré seriamente, que fue la posibilidad de documentar la historia de ese prototipo como parte del desarrollo de la marca. No en un sentido comercial agresivo, sino como un elemento de identidad. Me explicó que muchas marcas intentan construir una narrativa de origen de forma artificial, mientras que en mi caso esa historia ya existía y además tenía un objeto físico que la respaldaba. Yo siempre había sido muy reservada con esa etapa, en parte porque no me sentía cómoda exponiendo mis inicios de una forma tan directa, pero también porque nunca lo había visto como algo relevante para otros. Mientras procesaba esa idea, hubo otro frente que no podía ignorar, que era mi familia. Después del día en que me fui de la casa de mi madre, no había tenido contacto con ellos más allá de un par de mensajes superficiales que no abordaban el tema real. Eventualmente, mi madre me llamó intentando normalizar la situación, como si todo hubiera sido un malentendido exagerado por mi parte. Durante esa conversación, volvió a minimizar lo ocurrido diciendo que no entendía por qué seguía afectándome algo que ya estaba resuelto y que, según ella, mi reacción inicial había sido desproporcionada. Esa fue la primera vez que no intenté suavizar la conversación para evitar conflicto, y le expliqué con bastante claridad que el problema no era solo la guitarra, sino la falta total de respeto por mis decisiones y por mi trabajo. Mi hermano, por su parte, mantuvo la misma actitud, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento real. En una conversación posterior, insistió en que había actuado con lógica y que no veía motivo para disculparse porque, desde su perspectiva, había vendido un objeto sin valor. Esa insistencia en invalidar completamente mi punto de vista terminó marcando un límite bastante claro para mí. No se trataba de convencerlo de que entendiera algo que no quería entender, sino de aceptar que no podía confiar en él ni en ese entorno para proteger cosas que son importantes para mí. Tomar esa decisión no fue inmediato ni sencillo, porque implica replantear la relación con personas con las que he convivido toda mi vida, pero sí fue necesario.
empecé a reorganizar varias cosas prácticas, como retirar cualquier otro objeto personal que aún estuviera en casa de mi madre y asegurarme de que no volviera a repetirse una situación similar. También dejé claro que, por el momento, necesitaba distancia, no como castigo, sino como una forma de establecer límites que nunca había definido antes. Al mismo tiempo, retomé con más intención la idea que Daniel había mencionado sobre la historia del prototipo. No lo convertí en una campaña ni en algo público inmediato, pero sí empecé a documentar de forma interna ese proceso, con fotos, notas y registros que nunca había organizado. Ese ejercicio, que inicialmente parecía algo secundario, terminó teniendo un impacto bastante fuerte en cómo veo mi propio trabajo. Porque me obligó a reconocer el valor de etapas que antes consideraba demasiado básicas o imperfectas como para ser compartidas. Curiosamente, lo que empezó como una situación completamente negativa terminó abriendo una serie de decisiones que probablemente habría seguido postergando. Recuperar la guitarra fue importante, pero lo que vino después terminó siendo igual de relevante. Porque me llevó a replantear tanto la forma en que protejo lo que construyo como la manera en que cuento mi propia historia dentro de ese proceso. Actualización final. El cambio no fue inmediato ni evidente para todos, pero se instaló con una firmeza que ya no dejaba espacio para dudas ni retrocesos. Como si cada decisión tomada anteriormente hubiese preparado el terreno para ese momento en el que finalmente las cosas empezaban a ordenarse sin necesidad de forzarlas. Con el paso de los días, las conversaciones se volvieron más directas, menos cargadas de suposiciones y silencios incómodos, y aunque todavía quedaban zonas grises que ninguno se atrevía a nombrar del todo, la forma en que se miraban o en que sostenían una pausa ya no tenía el mismo peso de antes. Era distinto, no necesariamente más fácil, pero sí más claro, como si por fin hubieran dejado de esquivar lo evidente para empezar a convivir con ello. El tiempo avanzó sin sobresaltos aparentes, pero en esa continuidad se escondía una transformación más profunda de lo que cualquiera habría reconocido en voz alta. Las rutinas que antes parecían provisionales comenzaron a consolidarse, y lo que en otro momento se habría sentido como una carga o una obligación empezó a integrarse de manera casi natural en sus días. No se trataba de una resolución definitiva ni de una certeza absoluta, sino de algo más sutil, al mismo tiempo, más resistente, una especie de acuerdo implícito que no necesitaba ser explicado para sostenerse. En ese equilibrio precario pero constante, cada uno fue encontrando su lugar sin la urgencia de definirlo todo, entendiendo que algunas respuestas no llegaban de golpe, sino que se construían con el tiempo y la repetición. Hubo momentos en los que la duda regresó, como una sombra conocida que se asomaba sin previo aviso, recordándoles que nada de lo que estaban construyendo era completamente inmune a los errores o a las contradicciones. Sin embargo, esta vez la reacción fue distinta, porque en lugar de retroceder o levantar defensas, optaron por permanecer, por atravesar la incomodidad sin convertirla en ruptura. Esa diferencia, aunque parecía pequeña desde afuera, marcó un punto de inflexión importante, ya que dejó en evidencia que lo que estaban formando ya no dependía únicamente de impulsos o decisiones impulsivas, sino de una voluntad más consciente de sostener incluso aquello que no era sencillo. Con el correr de las semanas, esa voluntad empezó a reflejarse en detalles que antes habrían pasado desapercibidos, en la manera en que se organizaban, en cómo resolvían desacuerdos sin necesidad de extenderlos innecesariamente, y en la forma en que cada uno empezó a reconocer los límites del otro sin interpretarlos como un rechazo. No era un proceso lineal ni perfecto, pero sí consistente, y en esa consistencia encontraron una especie de estabilidad que no habían tenido antes. Poco a poco, las expectativas irreales se fueron diluyendo, dejando lugar a una comprensión más concreta de lo que podían ofrecerse mutuamente sin perderse en el intento. El entorno también comenzó a adaptarse a ese cambio, aunque de manera más lenta, como si necesitara tiempo para asimilar que aquello que antes parecía incierto ahora tenía una dirección más definida. Las interacciones con los demás dejaron de estar marcadas por la ambigüedad, y aunque no todo el mundo entendía del todo lo que estaba ocurriendo, ya no era necesario explicarlo constantemente. Había una coherencia en sus acciones que hablaba por sí sola, una continuidad que, sin ser perfecta, resultaba suficiente para sostener lo que estaban construyendo sin tener que justificarlo a cada paso. A medida que esa etapa se consolidaba, también surgió una nueva forma de mirar hacia adelante, menos cargada de ansiedad y más enfocada en lo que podían ir resolviendo en el presente. No se trataba de proyectar a largo plazo con exactitud, sino de reconocer que lo que estaban haciendo en ese momento tenía un peso real en lo que vendría después.
Esa toma de conciencia no los paralizó, sino que, por el contrario, les permitió avanzar con una seguridad distinta, más silenciosa pero también más firme, entendiendo que no necesitaban tener todas las respuestas para seguir adelante. En ese punto, lo que alguna vez fue una incertidumbre constante se transformó en una especie de base sobre la cual podían apoyarse sin cuestionarla todo el tiempo. No era una garantía de que nada cambiaría, ni una promesa de estabilidad absoluta, pero sí un indicio claro de que habían logrado atravesar una etapa compleja sin desmoronarse en el proceso. Y aunque todavía quedaban cosas por resolver y aspectos que inevitablemente tendrían que enfrentar más adelante, lo que habían construido hasta ese momento ya tenía suficiente consistencia como para sostenerse sin depender de condiciones ideales. Así, el paso del tiempo dejó de sentirse como una presión y empezó a percibirse como un espacio en el que podían seguir ajustando, corrigiendo y reafirmando lo que habían decidido sostener, sin la urgencia de demostrar nada ni a ellos mismos ni a los demás. Lo importante ya no era llegar a una definición exacta o a una conclusión cerrada, sino mantenerse en ese punto intermedio donde, a pesar de las dudas y las imperfecciones, todo seguía avanzando en la misma dirección, con una claridad que antes parecía imposible de alcanzar.